En ruta a la elección presidencial, ¿cómo se encuentra la institucionalidad electoral y cómo se plantan los candidatos presidenciales frente a los principales desafíos del país? La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en punto. Buenas noches, bienvenidos a 8 en punto. Es un agrado que nos acompañe a esta hora. Nuestro tema de reflexión principal, elección presidencial del domingo 3 de febrero, los candidatos y todo el contexto, lo que ha ocurrido en los últimos días, sobre todo esta semana. Queremos agradecer esta noche que está con nosotros en nuestros estudios Rodolfo González, abogado constitucionalista y exmagistrado de la Sala de lo Constitucional. Rodolfo, bienvenido. Es un gusto. Buenas noches. Un gusto. Gracias, William, por la invitación. Perfecto. También agradecemos a Eduardo Escobar. Él es director de Acción Ciudadana, también abogado de la República. Eduardo, bienvenido. Un gusto. Gracias, William. Un gusto. Bueno, son varios temas en agenda y esta semana, ayer justamente, 27 años de la firma de los acuerdos de paz y un poco creo que es importante hacer una reflexión de el entorno que está viviendo nuestro país, sobre todo la parte de institucionalidad. Ya hemos analizado esto también con otros invitados durante la semana, pero creo, por ejemplo, Rodolfo, para comenzar con usted, que nos explicara un poco cómo se ve en términos generales así el país. Y decía al principio institucionalidad, sobre todo en el marco de, por ejemplo, de la elección presidencial, cómo puede estar la institucionalidad, pero obviamente que hay que ir más allá, ¿no? En la institucionalidad, y uno piensa también qué ha pasado con este país, todo el tema de enfrentar la situación de corrupción, las instituciones que giran alrededor del tema de la transparencia, etcétera. Bueno, yo creo, William, que 27 años nos dan la suficiente perspectiva histórica para analizar cuánto la institucionalidad nueva que se creó o la que se replanteó, se reformuló en 1992, cuánto ha dado de sí, cuántos frutos ha producido. ¿Qué fue lo medular, fundamental que se cambió con los acuerdos de paz? Un principio básico de todo régimen republicano constitucional, que es la subordinación del poder militar al poder civil. La separación que se hizo en la Constitución y en las leyes de las funciones de defensa y de seguridad pública, algunas modificaciones en la forma de elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia, un nuevo rol relevante del Consejo Nacional de la Judicatura, la sustitución del Consejo Central de Elecciones por Tribunal Supremo Electoral. Claro. Y luego alguna institucionalidad que se ha agregado vía legislación secundaria, como Instituto de Acceso a la Información, Tribunal de Ética Gubernamental, nos permite hacer una valoración de algunas cosas que se han hecho. Bueno, con legislación de hace 60 años se han tramitado algunos casos de probidad. Tuvimos un fiscal general de la República saliente muy activo, como no lo habían hecho sus antecesores. Y vemos que respecto de 2 presidentes de la República y sus grupos cercanos se ha tramitado procesos de enriquecimiento ilícito, de extinción de dominio y penales, de los cuales todavía el casi último día de su mandato, Douglas Meléndez todavía promovió un caso contra el expresidente Funes por el tema del Chaparral. En materia del sistema político electoral, sí, nosotros identificamos en la sala lo que nos parecía un vicio y que intentamos de alguna manera corregir, que era el reparto de las instituciones entre los partidos, ¿no? Una fiscalía para un partido, Corte de Cuentas para otro, Procuraduría de Derechos Humanos para otro, y en algunos organismos colegiados como Corte Suprema de Justicia o CNJ, reparto y poner piezas partidarias adentro. Pues insistimos de alguna manera en esa separación de las funciones y que se deje a los funcionarios encargados de aplicar la ley, de administrar justicia, no solo dentro del órgano judicial, sino y ejercer control, que se actuara con independencia, con imparcialidad, con objetividad.
Sí. Algo se ha mostrado de resultados con eso, por supuesto son insuficientes, y esto nos llevó en algún momento, William, a discutir la pertenencia o no de tener una comisión especial internacional, como se tiene en Guatemala, claro, y en Honduras, o si la institucionalidad interna basta para esto. Sí, se hablaba un poco, por ejemplo, en términos de deuda, de acuerdo de paz, digo, 26 años después, sobre el tema de materia económica, pero algunos dicen, bueno, es que tampoco el acuerdo entró de lleno en materia económica, o sea, lo inmediato era el desmontaje del conflicto armado, cesar los fusiles, libertad de expresión y demás, ¿no? Pero, por ejemplo, Salvador Samayoa esta semana reconocía con nosotros que en el caso de la Fiscalía General de la República, dice, no se pensó en su momento quizás hacer algo que se hizo con el sistema de justicia en general, de dotarle un presupuesto asignado vía Constitución. Quizás, decía él, faltó un poco entrarle a eso, quizás en esa parte se falló. Claro, cuando ya se ve 27 años después, claro, ya dice uno, ahí la Fiscalía sí se necesita mucho más autonomía, mucho más respaldo financiero. No, y vimos por casi los 3 años a Douglas Meléndez cómo lo tenía la Asamblea, que llegaba a pedirles cada vez apoyo para contratar más personal, para tener más recursos, para crear más unidades. Cuando nosotros declaramos inconstitucional la ley de amnistía, dijo el entonces fiscal general que creaba una unidad para investigar antiimpunidad, algo así le llamó, para investigar los casos del conflicto, sin que eso implicara dejar de investigar casos actuales de crimen organizado, la delincuencia común, casos de corrupción, etcétera. Hay ahí claramente un fallo que se advierte, un error que se advierte y que no se logró prever en su momento. También se ha dicho por casi estas 3 décadas el error de que la elección de los magistrados de la Corte de Cuentas se haga por mayoría simple y no mayoría calificada, y eso ha dado lugar a que partidos de todos los colores y gobiernos de todos los colores y de todas las tendencias ideológicas han utilizado a veces la Corte de Cuentas como moneda de cambio para la mal llamada gobernabilidad conseguida solo con mayoría simple. Entonces, como digo, 27 años es un buen tiempo para, nos dan la suficiente perspectiva histórica para hacer una valoración de qué se ha ganado y qué ha faltado corregir para que la institucionalidad esté en mejores condiciones de generar productos beneficiosos para la democracia. Perfecto. Eduardo, un poco, ¿cuál es tu aproximación entonces en el tema siempre de acuerdo de paz? Porque me interesaría ver más adelante, porque bueno, lo que está pasando con la Fiscalía General de la República, Tribunal Supremo Electoral, pero pues sí, los partidos políticos, uno piensa de inmediato es que lo que se tiene en términos de institucionalidad con la Fiscalía, con el Tribunal Supremo Electoral, con Corte de Cuentas, es una decisión finalmente también de los partidos políticos. Si hay que dar presupuesto, pasa por la Asamblea Legislativa. Si hay que dar más autonomía, pasa desde luego por la Asamblea Legislativa. Bueno, en primer lugar hay que reconocer que el acuerdo de paz fue un acuerdo político entre élites, entre quienes hicieron la guerra. Eso creo que hay que tenerlo claro, y en esa medida ellos pactaron algún tipo de acuerdo donde se aseguraban tener también cierto control de la institucionalidad posteriormente, o sea, tener ese papel relevante dentro de la institucionalidad. Y con esto no quiero desmeritar de ninguna manera la trascendencia o el impacto que tuvieron los acuerdos de paz, o sea, de ninguna manera. Es un punto de quiebre en la vida política del país, en la vida económica, en la vida social, etcétera, etcétera. Entonces, sin desmeritar eso, pero este pacto al final de acuerdo de paz, creo yo de que, con lo que dice el licenciado González, tuvo sus efectos positivos en la institucionalidad, se dieron algunos cambios, se permitió pues por primera vez tener un pluralismo político real en la contienda electoral, por ejemplo, que es un tema también creo relevante, pero si lo vemos ya en perspectiva, no se establecieron otra generación de reformas que incluso, si no mal recuerdo, en el 94, para la segunda vuelta de la elección presidencial, el pacto Calderón-Zamora, se planteaban una serie de reformas a la institucionalidad. Obviamente era un acento electoral, pero que recordemos que por el tema electoral pasa toda la institucionalidad del Estado. Entonces no se hicieron esta serie de reformas, y si uno revisa toda la trayectoria que han tenido algunas instituciones de control, porque creo que hay que poner el énfasis en las instituciones de control. Ahí es donde está nuestra deficiencia, nuestro talón de Aquiles actualmente. Entonces, luego de la firma del acuerdo de paz no se dio este recambio de las instituciones, no se reformaron, no se le dio otro planteamiento a la lógica institucional que se heredó después de los acuerdos de paz. Entonces, eso es lo que nos tiene en este momento con toda esta situación
del tema del combate a la corrupción. O sea, ¿por qué se habla tanto del combate a la corrupción? Porque obviamente hay un sistema político que está proclive a el tema de la corrupción. Entonces, eso es lo que creo yo que, y que muchos lo han dicho, una segunda generación de acuerdos, no de paz, o sea, obviamente sí, no es eso, pero digo, una segunda generación para poner a punto, poner a tono la institucionalidad democrática que se construyó con los acuerdos de paz. Ahora bien, Rodolfo, pero entonces en esta parte obviamente que acuerdos de paz después de 27 años, pues sí, ya pasó bastante tiempo, ¿no? O sea, tampoco se puede seguir evaluando el país en función de... sí, obviamente se reconoce toda la importancia que tuvo en su momento, pero ahora es otra condición, otro contexto. Entonces, ¿en qué se debe trabajar en este país en este nuevo contexto que tenemos? Por ejemplo, cuando se habla de todo este tema de transparencia, el tema del combate a la corrupción, pues sí, eran temas que no estaban en el pasado. Y en el pasado, digamos que algunas cosas que parecían normales, que a veces normalizamos cosas en este país, pero ahora ya no. Entonces, ha ido cambiando todo. Bueno, es que además de los acuerdos de paz, William, como bien ha dicho Eduardo, que es de naturaleza política, si hablamos de normativa jurídica vinculante, tenemos una constitución que en diciembre cumplió 35 años y que ya en este momento es la segunda más longeva de nuestra historia, acercándose a la que más ha durado, que fue la de 1886. Tenemos también una serie de obligaciones que hemos adquirido en tratados internacionales en materia de protección a derechos humanos, combate a la corrupción, protección al medio ambiente, garantizar igualdad entre hombres y mujeres, la protección a la niñez, etcétera, etcétera. Y ahí tenemos mucho trabajo que hacer, además de ir identificando y afrontando o buscando gestionar la problemática nacional en los distintos rubros. A mí sí me llamó mucho la atención, algunos dijeron, bueno, no dejemos que nos distraiga la celebración o la conmemoración de los acuerdos de paz por el hecho de que salió una quinta caravana de migrantes. A mí sí me llamó mucho la atención como algo sintomático de personas que, advirtiéndoles personeros, la propia embajadora de los Estados Unidos, representantes del gobierno, viendo las noticias internacionales de en que han terminado las caravanas anteriores, aún así, y algunos medios llegaban y los entrevistaban en El Salvador del Mundo cuando estaban a punto de salir, y decían casi como: yo no tengo nada que perder. Es decir, aquí estoy amenazado, estoy sin trabajo, hay inseguridad, no espero nada. ¿Y qué más da si en el camino puedo perder la vida, pero de repente puedo encontrar algo mejor para mí, para mis hijos? Algunos sugieren en la evaluación, si nos quedamos es más riesgoso para una persona quedarse que irse. O sea, de repente esa evaluación está ahí. Que a 27 años de los acuerdos de paz, a 35 años de vigencia de la Constitución, y si queremos llevarlo más allá, a casi 200 años de vida republicana, todavía no hemos encontrado la fórmula para que nuestro sistema económico permita, con unas bases constitucionales, ahí está la justicia social, ahí está la propiedad en función social, ahí están las libertades económicas de empresa, propiedad, posesión, etcétera, el derecho al trabajo, la seguridad social, etcétera. Y como digo, obligaciones constitucionales e internacionales. Y no hemos encontrado el camino para generar unas condiciones mínimas, básicas, en materia de seguridad, en materia económica, y que algunos conciudadanos lleguen a ese nivel de desesperación de tener que tomar camino así con niños pequeñitos, personas enfermas, etcétera. Sí es muy preocupante y nos da una campanada para llamar la atención que hay mucho más por hacer. Bueno, perfecto, nos vamos a quedar en el punto, vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos hablemos ahora sí del entorno electoral que está viviendo nuestro país, lo que ha ocurrido en los últimos días. Vamos a la pausa. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Continuamos en 8 en punto. A ver si pasamos ahora entonces, Eduardo, inicio contigo este segmento a cómo evaluar el desarrollo de la campaña electoral presidencial. ¿Cómo se puede perfilar a estas alturas, ¿no? Porque prácticamente ya estamos, ahora sí que casi 2 semanas para que tengamos la elección presidencial. Entonces, es poco tiempo, pero ya a estas alturas, además, tenemos una cantidad de encuestas que han estado presentes, evaluaciones, interpretaciones. Pero ¿cómo se puede ver el desarrollo? ¿Cómo se puede analizar? Bueno, nosotros estamos monitoreando el desarrollo de la campaña electoral en varios aspectos. El primero tiene que ver con el gasto que se está teniendo.
Hasta esta fecha tenemos una estimación del gasto en televisión, radio, prensa, escrita y vallas publicitarias que rondan ya los 19 millones de dólares gastados por los partidos políticos. Decimos una estimación, sí, pero tenemos ya también el dato de cuánto propaganda se ha publicado y estamos hablando de cerca de 100.000 spots en los 3 meses que llevamos de campaña electoral. Esto significa casi 42 días de propaganda electoral. ¿Por qué saco estos datos? Porque si ustedes ven, es una cantidad importante de propaganda que se le está lanzando al electorado, pero también hemos evaluado el contenido, un poco, los conceptos que se manejan en la campaña, en esta propaganda, y no encontramos en ella como conceptos claves, conceptos fuerzas, por ejemplo, el tema de seguridad ciudadana, combate a la corrupción, probidad, pandillas, o sea, que son los temas de problemáticos para el país, no aparecen en la campaña. ¿Qué es lo que más se enfatiza en el mensaje, digamos? En el caso de los partidos es el candidato. O sea, ese es el mensaje que más digamos, los conceptos más fuertes que se manejan en el caso del Partido Arena es Calleja, Carlos, Bota. En el caso del FMLN ya nos aparece Hugo como el concepto fuerza, porque el mes pasado, los meses anteriores, había sido el gobierno. O sea, y eso tendrá que ver con la estrategia de cada partido. Claro, político. con la estrategia. En el caso de Hugo Martínez es cómo distanciarse un poco del partido en términos de... Ahora sí lo está haciendo más. O sea, ha tomado, en el caso de Hugo Martínez, en la propaganda que hemos monitoreado, el concepto fuerza. Y en el caso de Bukele, pues siempre es Nayib Bukele, golondrina. Sí. Esos es, digamos, como los conceptos. Nosotros lo que hemos evaluado hasta esta fecha es que obviamente la forma masiva de llegarle a la población que tienen los partidos políticos en una contienda electoral es por medio de la campaña electoral. Y esta campaña electoral, por lo que yo les mencionaba, ha estado vacía de contenido. Y no digo que las que hemos visto anteriormente no lo hayan sido, pero digo, esta que estamos monitoreando no está planteándole al ciudadano la visión del candidato respecto de los problemas nacionales. Entonces, obviamente, ahí hay una deficiencia porque los candidatos han tenido encuentros con votantes, pero que son más privilegiados, y no le llegan al gran electorado. Al gran electorado lo que le están diciendo, lo que están reforzando es la imagen del candidato, pero no están hablando de los problemas en la propaganda electoral. Ahora bien, ¿podemos hablar de una campaña presidencial desde los partidos atípica o no tiene muchas variantes? Digo, porque ahora uno tiene la impresión que la parte digital está más presente, desde luego, a diferencia de otras campañas presidenciales del pasado. Bueno, el gasto que nos ha reflejado mayoritario es en televisión. O sea, siempre se recurre a la televisión como el medio privilegiado para el gasto de campaña, pero en un segundo lugar, en tema de gasto, nos aparecen las vallas publicitarias, o sea, algo que no parecía así, pero son las vallas las que nos están reflejando el segundo gasto. Pero el medio más utilizado, donde se ha transmitido más tiempo aire propaganda, es la radio, obviamente por el costo que tiene para los candidatos publicitarse en radio. Pero, digamos, en ese sentido, los medios tradicionales, a excepción de la prensa escrita, o sea, la versión escrita, siguen siendo utilizados por los candidatos. O sea, en ese caso no es, como decir, de alguna manera que se ha migrado de lo tradicional, los medios tradicionales, hacia totalmente el internet, las redes sociales. No, siempre hay un gran componente de utilización de los medios tradicionales. En eso no ha variado. Lo que podemos ver tal vez en el caso de Nayib Bukele es que ha cambiado la lógica de la propaganda. O sea, hay mucha de la propaganda que él está publicando que no aparece su voz, no aparece su imagen, aunque se menciona en la propaganda, diferente a lo que vemos en el caso de Arena, el FMLN, que aparecen los candidatos hablando, aparece la imagen del candidato en la propaganda. Perfecto. A ver, Rodolfo, explícanos cómo se puede perfilar un poco esta campaña. Hay un tema que es preocupante, me parece a mí. Desde siempre se ha entendido que el ciudadano promedio sabe que es difícil que un partido o un candidato a la presidencia, alcalde también puede ser, pueda decir anticipadamente todo lo que va a hacer. Hay imprevistos, hay situaciones que se pueden presentar y de alguna manera en la elección presidencial siempre se ha resaltado las condiciones personales, si esta persona tiene formación, tiene experiencia, tiene carácter, si tiene empatía con los ciudadanos, entiende sus problemas, etcétera, digamos, elementos de tipo carismático,
para hacer referencia a las credenciales o atributos personales del candidato. Siempre ha sido así para elección de presidente, alcalde, incluso se ha extendido un poco a diputados y yo diría hasta magistrados de la Corte Suprema de Justicia, hacer referencia a sus condiciones personales. Eso está bien, siempre que no se deje de lado, y ahí es donde yo digo que me parece un poco preocupante, que se va dejando de lado programas, casi que da igual. Bueno, de hecho las encuestas en términos generales, o bueno, con algunas excepciones, el tema de la propuesta de cómo resolver los problemas de este país no necesariamente aparece en primer lugar. Sí, yo veía ayer lo que explicaba aquí el ingeniero Zárate y por eso digo que es preocupante. O, por ejemplo, decir quiénes van a ser los que lo acompañarían en su equipo. Porque uno elige efectivamente una fórmula presidencial. Según la Constitución, en el Ejecutivo los únicos dos cargos de elección popular son presidente y vicepresidente de la República. Pero en los ministerios es fundamental saber qué clase de gente es la que se estaría nombrando, si sería el criterio determinante la meritocracia, si sería la vinculación con el partido, si sería la amistad, el ser parte del grupo cercano del presidente, o qué es lo que va a ser determinante. Algunas señales tibias, pequeñas, se han estado mencionando por algunos candidatos, pero también con referencia muy general. Y como digo, está bien, es imposible ignorar que en una elección presidencial no puede el candidato decir a ciencia cierta en la totalidad de las cosas que él va a hacer en 5 años. En buena parte se confía en sus atributos personales, en su experiencia, en su honestidad, en sus conocimientos, etcétera. Pero los otros aspectos que pueden parecer una cosa muy árida, leer un programa, no todo el mundo tiene tiempo para estar leyendo un programa, o ver una hora donde se hace una exposición de los ejes centrales en materia de salud, de educación, medio ambiente, seguridad, economía, y el equipo que va a acompañar, el que no se esté discutiendo eso a 2 semanas de las elecciones, es preocupante, porque entonces volvemos a una situación de caudillismo. Hay una cosa que llama mucho la atención, William, te lo puedo decir desde la perspectiva constitucional. Sí. La Constitución no exige para alcalde ni para diputado, que son los otros 2 cargos de elección popular, que se esté afiliado a un partido. En cambio, para presidente sí. ¿Es porque la Constitución es contraria a un outsider? No, hemos tenido outsiders, pero que terminan afiliándose a un partido. ¿Y eso a qué puede responder? A que en la lógica de la Constitución el gobierno no es solo el presidente de la República. Ahí está un consejo de ministros que toma decisiones importantes, el plan general del gobierno, el proyecto de presupuesto general de la nación, puede, por ejemplo, en caso que la Asamblea no pueda adoptar un régimen de excepción, lo adopta el Consejo de Ministros, hace la normativa interna, el reglamento interno de la Asamblea, etcétera. Hay un elemento de colegialidad y luego en el día a día, pues el presidente no es omnipresente y tiene que confiar en un equipo de ministros importantes que a esas alturas yo creo que sí ya los deberían haber dado a conocer los candidatos y no se conocen. Entonces vamos apostando mucho a la imagen y a unas posiciones más o menos caudillistas, apostándole demasiado. Sí, a eso quería preguntarle. A mi juicio, a los elementos personales, atributos personales carismáticos. Pero eso tiene que ver con el diseño, es el diseño de lo que tenemos que potencia eso, desde entonces que se termine eso, justamente fortaleciendo la figura caudillista. Hay estudios, William, de cómo el ritmo vertiginoso que llevan las comunicaciones ahora, de hecho, algunas redes sociales son verdaderos medios de comunicación, medios para informarse de algunas personas. Entonces alguien verá el noticiero de la televisión en la mañana, en la noche, leerá un periódico, pero se toma los primeros minutos de la mañana para ver lo que se está poniendo en redes sociales y así se está más o menos informando. ¿Pero qué? Solo titulares o noticias, lo que pueda caber en 280 caracteres, no se profundiza en el análisis, las causas, los efectos, y también todo se espera que se haga rápido. Entonces hay una presión para los órganos estatales de que están produciendo resultados, de que están haciendo algo, entonces, y no se pueden hacer cosas momentáneamente, es decir, mejorar la calidad de la educación, reducir el déficit habitacional, mejorar la protección del medio ambiente, es una cosa que ni siquiera en 5 años le puede alcanzar a un partido o a un candidato, pero como se tiene que estar dando información constante de que se está haciendo algo, entonces casi que se ha puesto la carreta delante de los bueyes, primero informar y primero la estrategia
estrategia publicitaria, comunicacional, y detrás los resultados, el adecuado uso de los recursos que se tiene, de financieros, humanos, etcétera, la creación de estructura que está en capacidad institucional de producir resultados. Se ha puesto las cosas al revés y eso es preocupante. Ahora, y parece que esta campaña está metida en esa lógica, ¿no? Ahora, no sé si bueno, por ejemplo, uno piensa, en el caso del gabinete, claro, tampoco están obligados los candidatos a presentar su gabinete. Lo deseable, obviamente, sería que presentaran su parte, o por lo menos parte de su gabinete, o con los cargos más estratégicos de quienes van a colocar, no sé, en Hacienda, en Economía, en dependencias de ese tipo, por ejemplo. Lo deseable también sería que participaran en debates presidenciales, como en México, que es prácticamente una obligación. Pero ¿hasta qué punto ese tipo de cosas deberían de ser normadas por legislación o no? Bueno, se puede normar, pero estamos hablando... No hablemos del tercer partido, de Ghana, pero los dos partidos más grandes llevan más de 30 años de existencia. Claro. Se supone que tienen una experiencia acumulada y si no lo dicen, empiezan las especulaciones, ¿no? Van a reciclar funcionarios que han estado en gobiernos anteriores y que comprobadamente han demostrado ser incompetentes para hacerse cargo de las funciones que se le han encomendado. Lo que en el lenguaje común del ciudadano promedio se habla de la rueda de caballitos. Este pasó de alcalde a diputado, de diputado a ministro y luego vuelve a ser diputado. Como que no se tuviera más gente que la gente cercana del partido, o se va a abrir este partido a escuchar a personas que han sido eficientes en el sector privado, en el ámbito académico, en el ámbito social, como líderes sociales, para encomendarle funciones importantes, que por supuesto siempre es supeditada a la decisión del presidente que recibió el voto en las urnas, pero que también tenga la capacidad de afrontar el día a día como ministro. Y en el actual gobierno, que digamos una figura inmediata de que, bueno, 10 años prácticamente el ministro de Defensa, ¿no? O sea, por ejemplo, dos periodos presidenciales. Que lo que ha demostrado es que rompió uno de los avances de los acuerdos de paz, que es la subordinación del poder militar al poder civil, que rompe la lógica de una institución apolítica, profesional, obediente y no deliberante. Bueno, es preocupante, ¿no? Perfecto, y le vamos a dedicar unos minutos más adelante a este punto, ¿no? Que tiene que ver efectivamente el papel de Fuerza Armada, un poco, por ejemplo, qué importancia puede tener o relevancia, Eduardo, y lo vemos contigo también desde luego, es la participación o no en los debates. Tengo una gráfica aquí del sondeo que hizo, por ejemplo, la Universidad Tecnológica, el CIOPS, y el resultado de cómo ve la gente el tema de participación de los candidatos en debate, lo que ha ocurrido, por ejemplo, desde el pasado fin de semana con la presentación del plan de Nayib Bukele, y también Carlos Calleja, que todavía está pendiente de presentar su plan integral, porque ha presentado algunas cosas un poco aisladas, pero no el plan completo. Vamos a ir en este momento a una pequeña pausa, regresamos. Bueno, creo que sería interesante conocer de parte de ustedes en el análisis cuánto peso puede tener en el resultado de la elección presidencial algunas decisiones, hierros de los candidatos, de los partidos políticos en contienda. Por ejemplo, en este caso, y ya voy a leer la gráfica que nos da la CIOPS sobre dos preguntas puntuales sobre el debate, ir o no ir al debate, el otro tema de si Nayib Bukele o no hizo copy-paste en su plan de gobierno, de si Carlos Calleja a estas alturas no ha presentado el plan de gobierno integral, ese tipo de decisiones, por ejemplo, antes de que hablemos del tema específico de debate, pero ¿cuál puede ser la evaluación así en general, Eduardo? Bueno, si nosotros nos atenemos a las razones de por qué el electorado vota, no nos aparece en primer lugar, y eso lo podemos revisar, no nos aparece las propuestas de los candidatos como primera razón. Muchas veces es, uno, el candidato. Obviamente la personificación de la política es el candidato, y obviamente el sistema presidencialista aumenta ese tema de la personalización de la política, porque siempre se ve como caudillo el presidente, el que va a guiar, etc. Entonces eso genera de que el tema de la persona sea parte importante y casi la base de la decisión de muchos. Luego tenemos el tema del partido, la simpatía, la afinidad con el partido como otra de las razones principales de la decisión. Y pues por allá nos aparece el tema de la propuesta, porque incluso en otros casos lo que aparece como indicativo y ya se mencionaba en el caso de la gente que va a votar por Bukele, es el tema del cambio, que es el principal motivo de por qué van a votar por el candidato.
Entonces el tema de la propuesta, si no se presenta, si no se hace una buena propuesta, obviamente hay sectores que sí lo van a cuestionar, sí van a escrutar esa presentación, ese contenido. Pero en este caso mayoritariamente puede ser irrelevante. Pero exacto, mayoritariamente lo que las personas quieren, y esto no es hablar en contra de los partidos, esto tampoco es generar un ambiente a favor de candidatos, pero el tema es de que ya la población en diferentes estudios de opinión nos ha mostrado el hartazgo con los partidos mayoritarios. Entonces, obviamente, ante esa situación de que ya no quieren a los dos partidos tradicionales, entonces se da la opción de un tercer competidor que no importa lo que proponga o deje de proponer, pero porque lo ven distinto, lo asimilan como un cambio, es que la ciudadanía vota. Y por eso vemos, como digo, estudios de opinión donde el tema de la propuesta no es relevante, o sea, es un cuarto, quinto lugar en las razones de por qué van a votar por este candidato. Ahora bien, en el tema del debate, sí, aquí ahí partimos de un dato tangible, ¿no? Porque son dos preguntas puntuales que hizo el Centro de Investigación de la Opinión Pública, CIOPS, de la UTEC, y ahí, por ejemplo, se pregunta: ¿usted desea que todos los candidatos asistan a un debate presidencial? Y pues sí, el 70% prácticamente dijo que sí. Ese debate presidencial, preguntaron, ¿podría ser determinante para su decisión de voto? El 50.3% dijo que sí. Claro. Pero digamos, esto es una cuestión ya más tangible, ¿no? Porque lo tenemos ahí, pero en la valoración, ¿crees tú que sí pueda ocurrir? Lo que podemos ver es que el 70% de la población obviamente va evolucionando y va viendo como una exigencia, una condición, el que los candidatos debatan. Y eso creo que es positivo que se comience a reflejar. O sea, ya no es el electorado, el votante, que simplemente espera promocionales de los candidatos, etcétera, etcétera, como ha sido la tradición, sino que ya está exigiendo más. O sea, ya está pidiendo que los candidatos planteen en un mismo lugar, en un mismo momento, su visión de país, cómo ven los problemas que aquejan a la ciudadanía y cómo los van a solucionar. Entonces, esa primera pregunta, eso nos refleja. Pero el tema de que si puede decidir la decisión electoral, que nos diga el 50%, creo que también nos está mostrando que ya el ciudadano, algún grupo de ciudadanos, porque también hay que tener en cuenta que hay el 90%, creo yo, según la encuesta, o 80%, no me recuerdo, ya decidió por quién va a votar. Entonces, puede decir que sí, me puede mover la decisión, pero yo ya la tomé. Entonces no me va a tener un impacto. O sea, yo lo que quiero decir es que al votante que está ya decidido por nuevas ideas, por ejemplo, por Bukele, no le va a cambiar su decisión de voto el que no haya asistido a este tipo de eventos. Y uno, de hecho, ve en los personeros del partido Gana, en Nuevas Ideas, ve justificaciones de por qué no asistir. Y, o sea, no es algo que les esté generando un impacto negativo en su intención de voto. Sí, la opinión suya, Rodolfo. Yo creo que en países de larga tradición democrática, temas de los debates de los candidatos a jefe de gobierno o jefe de Estado, presidente de la República, sí son importantes y a veces determinantes. Pero es que estamos, creo yo, asistiendo a unos cambios que se van dando muy rápidos. Es decir, algunos cambios en la tecnología nos permiten enterarnos en tiempo real de todo lo que está pasando y se va generando como una tendencia a producir resultados ya o sin mayor análisis a simplemente tener la percepción de algo. Lo que dice Eduardo. Ahora vemos algunas columnas de opinión de qué tan desgastados o agotados están los partidos que tienen 30, 35 años de vida, otros que vienen desde la década de los 60 y se mantienen en el espectro político partidario, y qué tan novedosa es una propuesta de cambio. Pero es un sector de la población, digamos la mayoría, que está resolviendo sus problemas cotidianos, trabajando, estudiando, etcétera. Casi que el contacto con la política es en buena parte por percepciones. Entonces, se devalúa y puede ser que estemos afrontando en el país una situación de devaluación del elemento de debate que lleva una larga tradición en las democracias consolidadas. Y es la oportunidad donde uno tiene para conocer
Ya sé que 1 minuto y 15 segundos es muy poco, pero por lo menos alguna idea general. Y vaya, si vamos a los elementos de la personalidad, carismáticos, por lo menos la reacción ante cuestionamientos del adversario y no la ausencia. Entonces, eso es un estudio que está todavía por hacerse y es difícil hacerlo mientras estamos en plena campaña y sobre resultados que se esperan que pueden ser importantes para el país. Pero yo creo que hay que analizarlo porque son cambios que se van produciendo, incluso a veces de una cierta brecha generacional se habla, ¿no? Claro. Bueno, y hay un tema que me interesa, y ustedes dos son abogados, ¿no? Bueno, obviamente usted fue magistrado de Sala de lo Constitucional, y es que ayer hubo un comunicado de la Sala de lo Constitucional, tenemos ahí el comunicado, donde se admitió una demanda sobre candidatura presidencial en el caso de Josué Alvarado, el candidato presidencial del partido Vamos, y ahí porque se ha estado reclamando que el candidato no pertenece al Estado seglar, y la argumentación, me imagino que ustedes leyeron un poco el comunicado, y sí me gustaría, pues ya que obviamente son abogados, conocer cómo ven esto. Obviamente no hubo una medida cautelar y advierte en el comunicado la Corte Suprema, la Sala de lo Constitucional, que si él llegara a ganar la elección presidencial y después de la elección se determina entonces que hubo una violación constitucional, pues simplemente quien tiene que asumir es el vicepresidente, ¿no? Entonces, pero bueno, un poco el análisis, Rodolfo. Hubo varios precedentes en los últimos años. En 2013 se impugnó la inscripción que había hecho el Tribunal Supremo Electoral de la candidatura del señor Elías Antonio Saca, y el argumento era: es concesionario del Estado y al candidato a la presidencia de la República le son aplicables las prohibiciones que hay respecto a los diputados, que no puede correr a alguien que sea concesionario del Estado. También se presentó, aunque la Sala lo rechazó, una impugnación de la inscripción del presidente actual de la República, Sánchez Serén, que se dijo no tiene moralidad notoria porque perteneció a la Comandancia General de una guerrilla, donde se realizaron actos de asesinatos, etcétera, secuestros y lo que se produjo en el conflicto. Y aquí tenemos otro caso en que, bueno, la Sala admite y dice, bueno, como toda admisión, se cumplen los requisitos de ley y de la jurisprudencia para admitir la demanda, ya lo veremos. Y lo que se le atribuye es que no cumple el requisito de ser del Estado seglar. A veces, quizá por la experiencia en la Sala, puedo decirles que a veces más que en el caso concreto se está pensando en el futuro. En nuestra jurisprudencia dijimos en los últimos años que, porque no hay un artículo que lo diga expresamente, pero que en el Estado salvadoreño rige el principio del Estado laico y tienen que estar separadas las esferas de lo político y del ejercicio de un determinado credo religioso, y por eso la Constitución dice que los ministros de cualquier culto religioso no podrán pertenecer a partidos políticos ni realizar propaganda política. ¿Y en este caso, perdón, tiene que ser en ejercicio o que lo hayan ejercido en el pasado? Ese es el tema que se tendrá que determinar. Admitida la demanda, viene una posibilidad de que intervenga el candidato Josué Alvarado, se manda a oír al Tribunal Supremo Electoral, se manda a oír al Fiscal General de la República. Ahora parece que en la mañana dio declaraciones el candidato Alvarado diciendo que él no es un ministro, digamos, ordenado, sino que un laico, podríamos decir, dentro de la iglesia a la que él pertenece, que ha realizado actos que pudieran parecer de un ministro, pero la Constitución habla de ministro de culto religioso, no de miembro de un grupo religioso. Ahí sí la Constitución precisa ministro de culto religioso. Y eso es lo que se tendrá que determinar. A mí me parece, sin entrar a valorar, no quiero entrar a valorar decisiones de la nueva Sala, pero viendo objetivamente, yo lo veo bien que no se adoptó ninguna medida cautelar de afectar. Nosotros resolvimos en el caso del candidato, bueno, ahí está pendiente para ser fallado por esta Sala, el caso del candidato José Luis Merino. Lo mismo, ¿no? Se admitió la demanda, pero no se le impidió que corriera y se hizo la aclaración. Bueno, en su momento se fallará y si se determina que su inscripción fue contraria a la Constitución y ese escaño lo gana el partido, pues lo ocupará la que llevaba como suplente, y es lo que se ha dicho en este caso, ¿no? Son de las cosas, uno puede decir, que está dentro de lo normal, pero es importante precisar ese punto. El caso puede dar lugar a que la Sala emita jurisprudencia sobre el punto
de a qué se refiere la Constitución cuando dice que el candidato a la presidencia debe ser del Estado seglar y que los ministros de cualquier culto religioso deben mantenerse al margen de la política en este sentido. De acuerdo, tengo que hacer la última pausa comercial. Eduardo, cuando regresemos, escucho tu opinión también para saber y vemos otros temas. ¿Todavía tenemos tiempo? Vamos a la última pausa. Regresamos. Bueno, ahora sí, Eduardo, conocer un poco la opinión, el análisis jurídico en torno a esta demanda de inconstitucionalidad de candidatura de José Alvarado. Los términos que se ha planteado acá, y bueno, lo estábamos viendo fuera de cámara, ¿no? Que aquí solo tenemos el comunicado. Como costumbre, la pasada sala de lo constitucional ustedes lo hacían, ¿no? Un comunicado breve, pero también presentaban la demanda, o más bien la resolución, la admisión, ¿no?, del recurso, y lo hacían a través de la cuenta de Twitter de Sala de lo Constitucional. Ahora solo es un comunicado que está ahí en la cuenta de Corte Suprema de Justicia. Pero bueno, a partir del comunicado, obviamente lo que uno puede interpretar y a partir de lo que dice es impugnando la candidatura, pero más que todo, o mejor dicho, la resolución del Tribunal Supremo Electoral que admitió la candidatura y dejó en firme la candidatura de José Alvarado, de la fórmula presidencial de Vamos. Porque creo que eso también hay que señalar, lo que no se está atacando la fe que puede profesar el candidato, sino que es un tema de una inhabilitación que establece la Constitución para ser candidato presidencial. Aunque eso no quita que de repente pueda tener alguna incidencia. No, claro, pero más allá de eso, o sea, de lo que pueda resolver la sala, toda esa valoración, si al final es o no ministro de fe o hay una visión equivocada del demandante, más allá de eso, el tema que yo quería plantear es una posibilidad de un cálculo político en presentar esta demanda. ¿En qué sentido? Recordemos que en la primera vuelta de la elección 2014, la diferencia para llegar al 50+1 del candidato del FMLN fue poca, o sea, la cantidad de votos que requería para ganar en primera vuelta era una cantidad, pequeña. Sí, entonces, y en segunda fue de 6.300 claro, y algo. entonces, más o menos. Si el candidato de Vamos podría mover, ¿qué? 30.000, 40.000 votos, según lo que están dando las encuestas, esos votos pueden significar negarle el triunfo en primera vuelta a cualquier candidato que pueda tener el beneplácito de la población para tener el 50+1. Entonces, esa podría ser una esa puede ser una interpretación o una valoración, porque también llama la atención, a menos que efectivamente hasta esta fecha se haya conocido esta posible vinculación a nivel de ministro de fe del candidato, ¿por qué no se impugnó ante el Tribunal Supremo Electoral en su momento, cuando se presentó la candidatura? O sea, ¿por qué no se presentó ahí en ese momento, en los plazos que establece la ley, una impugnación? Probablemente no se conocía de este hecho, pero teniendo en cuenta resultados electorales muy cerrados, porque si nos vamos también a 2009, fueron 56.000 votos los que definieron la elección. O sea, aquí en una elección presidencial de las últimas, 20.000, 30.000 votos pueden hacer la diferencia para ganar una elección. Entonces, claro, si se saca un contendiente, puede generar otro efecto en los resultados. Ahora bien, tal como se está configurando ahora, bueno, si lo vemos a la luz de las encuestas, pues sí, obviamente dice, bueno, Nayib Bukele aparece en primer lugar prácticamente en todas, ¿no? Pero el tema ahí es, un poco se discute si primera, segunda vuelta, y ya la segunda vuelta es otra historia, ¿no? Claro. Se requerirá de otro análisis, otra interpretación, pero hasta este momento, ¿cómo ves ese escenario? Yo, por las tendencias que se ven en las diferentes encuestas, no hay duda que la preferencia está hacia Nayib Bukele. Yo creo que él va a sacar más votos en la primera vuelta, pero no sé si le va a alcanzar para ganar en segunda. O sea, eso no sabemos. Ahora, yo no podría tampoco dar ya por terminada, concluida la elección, porque recordemos que en todas las encuestas hay un 20, 30, incluso hasta 40% de ciudadanos que no expresan intención de voto. Y estas personas que no dan a conocer su intención, obviamente pueden ser claves en definir una elección. O sea, al final, si este grupo poblacional va a apoyar al candidato que lleva la mayor preferencia o al contrario, esta gente se abstiene de no dar su preferencia, pero ya la tiene definida y al final va a tener una incidencia sobre el resultado. Sí, bueno, tenemos la declaración, ¿no?, de Salvador Samayoa, que estuvo con nosotros y hacía una interpretación sobre el caso concreto del FMLN, de lo que necesita, por ejemplo, en términos de renovación
Y es un tema aquí, sí, parece que es ya de sobrevivencia y de permanencia a futuro. Vamos a escuchar y a ver. Ciertamente el FMLN necesita renovación importante, pero esa renovación solo se puede hacer desde la energía, desde el entusiasmo de una recuperación electoral. Si se recuperan, van a poder renovar el partido y tienen incluso una convención estatutaria en 2020, o sea, el año entrante, donde pueden cambiar autoridades si quieren hacerlo. Bueno, ahí teníamos declaraciones de Salvador Samayoa, que estuvo esta semana con nosotros, hablando sobre cómo se ve el FMLN en el contexto justamente de que estamos ya a menos de 2 semanas. Rodolfo, un poco ¿cuál es el análisis hoy? Tenemos un sistema de partidos que en la configuración actual tiene más de 30 años. Sí. Y al analizar las necesidades y requerimientos que plantea la ciudadanía, evidentemente los partidos no están en condición de responder. Primera alternativa, si entonces cambiamos institucionalidad partidaria por caudillismo, yo creo que es necesario aclarar un punto. Lo pasamos aclarando con mis excompañeros de sala por 9 años. No es cuestión de acabarse los partidos y dar paso a un caudillismo, sino de permitir, por ejemplo, con mecanismos de elecciones internas, de transparencia en cuanto al financiamiento, un tema que lo ha trabajado mucho Eduardo y Acción Ciudadana, de abrirse a la ciudadanía, de escuchar, de no encerrarse en un grupito cercano a la dirección, a la cúpula del partido. Eso, si lo hubieran emprendido en su momento, algunos quizá se tardaron más que otros, pudiéramos tener una situación diferente. Esto es, perdón, en términos de democratización interna de los partidos. Democratización interna y apertura a recibir insumos de la ciudadanía, es decir, aquella posición que a la gente le resulta tan chocante y que resulta perjudicial desde la perspectiva democrática del funcionamiento de las instituciones, se toman las decisiones desde arriba y se van trasladando a la militancia para simplemente ejecutarla. Darle oxígeno a los partidos vía renovación, vía apertura, la misma realidad se los ha ido demostrando, y como digo, algunos más, otros menos, quizá a regañadientes, pero se ha terminado de entender. Y bueno, en el debate que se ha tenido de esta semana se habla si la alternativa a una institucionalidad del partido, vaya, el partido, el candidato que ganó una elección, 5 años y se va, ahí la Constitución es muy clara, pero el partido tiene interés en poner a otro de sus miembros en la presidencia y estar 5 años más. Ahí la importancia de una institucionalidad del partido, que no tiene el caudillo. Sí. El caudillo dice que responde ante Dios y ante la historia y no tiene ante nadie más que responder. En cambio, con una institucionalidad detrás de un partido, si se cometen errores, si se está contrariando lo que la gente espera, lo que se ofreció en la campaña, hay un partido que puede hacerle ver al presidente de la República que eso les está perjudicando en el interés que tiene el partido de 5 años más en el Ejecutivo o de seguir ganando más diputados, alcaldes, etc. Sí. El momento se presta para analizar, no obstante el tiempo que tienen estos partidos, no obstante lo lento que se ha sido y lo insuficiente de estos pequeños procesos de renovación vía elecciones internas, vía apertura de revelar financiamiento, vía vincularse con sociedad civil, cuánto de esto se tiene que seguir dando para estar a tono con lo que la ciudadanía espera. Pero entonces lo que hemos visto hasta hoy es un debilitamiento, es autoinfligido en el caso de los partidos. O sea, por decisiones equivocadas, o sea, por un cierto fanatismo ideológico. Y por la resistencia entonces o la oposición a transformarse, a cambiar. Digo, se puede analizar y por supuesto que uno puede disentir, pero digamos, cierta jurisprudencia que se emitió en los últimos años le dio la oportunidad, ciertas reformas, digamos, un poquito forzadas que se tuvieron que hacer, a la vista de algunos resultados, permitieron la ocasión que, como digo, no se aprovechó a mi juicio suficientemente y tenemos los problemas que ahora tenemos. La institucionalidad de los partidos es importante. Ahora, los partidos no son parte del Estado, no son los únicos actores de la democracia. Los verdaderos actores de la democracia son los ciudadanos. Entonces, esta interrelación
que pudo haberse dado de mejor manera y que podría darse de mejor manera entre estructura político-partidaria, la estructura del Estado y sociedad civil, no la hemos explotado suficientemente cuanto puede dar de sí. Sí, Rodolfo, ¿usted ve el escenario entonces de segunda vuelta? Sí, parece a la vista de las encuestas que tendremos una segunda vuelta y ahí la Constitución facilita o obliga, digamos, a que se hagan estos arreglos que hacen entre partidos grandes, pequeños. Es en la lógica del modelo democrático que establece nuestra Constitución. Se hace lo que decide la mayoría, pero hay un rol de las minorías. A veces una mayoría, como decía Eduardo, que aporta nada más 30.000 votos en un universo de 2.5 millones de votos, bueno, puede ser determinante, sobre todo en unos escenarios tan cerrados, y para una segunda elección ahí pueden darse alianzas, arreglos legítimos de reparto de ministerios, de reparto de protagonismo mayor o menor que puede tener un grupo pequeño, un partido pequeño, y eso podría darse en esta ocasión porque todo apunta, según las encuestas, que pudiéramos tener una segunda elección. Perfecto. En breves líneas, Eduardo, para cerrar, entonces, ¿ves también la posibilidad de la segunda vuelta? Yo creo que sí. Obviamente esto tendría implicaciones de tipo político y financiero, por ejemplo, por los partidos. Un mes más de campaña, los fondos requeridos para soportar su propaganda electoral, y creo yo que la crispación que se está viviendo en torno al evento electoral se trasladaría pues otro mes, y entonces creo yo que eso sería de alguna manera problemático, pero bueno, vamos a ver si el soberano se pronuncia y declara ganador a un candidato el 3 de febrero. Bueno, perfecto. Se nos agotó el tiempo. Gracias, Eduardo, por compartir con nosotros. No, gracias por el espacio. Esperamos contar con tu presencia con más frecuencia, digamos, claro, acá en este espacio y este mismo día, los jueves, que lo estamos dedicando para análisis, y que Rodolfo también es parte del staff. Muchas gracias, Rodolfo, muy gusto. Gracias. Bueno, perfecto. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vamos a ver mañana. Estará con nosotros el presidente del Banco Central de Reserva. Desde luego estaremos haciendo una reflexión sobre la actividad económica de nuestro país. Buenas noches.